traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Quiero usar una parábola de Cristo para introducir nuestro tema esta noche. Jesús está en Jerusalén durante la última semana antes de su muerte. Está hablando en el templo y está enseñando parábolas contra los principales sacerdotes y los fariseos. En el capítulo anterior, Jesús contó la parábola de los labradores malvados, aquellos hombres a quienes les había confiado en la viña, pero que rechazaron y maltrataron a los siervos del dueño. Es una parábola fácil de entender en su contexto. El reino de Dios se le es quitado de los principales sacerdotes y se les dado a otros. Y en Mateo 22 Jesús comienza otra parábola. Esta vez se trata de labradores en una viña. No comienza de esa manera, sino de invitado. Sino hay una invitación a una fiesta de bodas para el hijo del rey. Quizá recuerdan esta parábola. Los invitados fueron llamados, pero no quisieron venir. Fuera de contexto, eso parece extraño. ¿Quién no quiere asistir a una fiesta preparada completamente? Pero el rey pregunta de nuevo. Y al fin, en el versículo 8, vemos que el rey comienza un nuevo plan. Y vamos a comenzar a leer ahí. Mateo 22, 8 dice: Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontráis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Es similar a la parábola anterior. Hay un excambio. Hay un nuevo grupo ahora que recibe las bendiciones. Este es y en este pasaje que comienza en el versículo 11, dice: pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Wow. Esa persona que vino desde afuera y fue invitado a la boda, uno piensa que todos no llegarían vestidos bien, pero es importante entender que uno puede estar ahí y aún no estar vestido de la manera apropiada. Entonces, esta tarde estamos viendo una advertencia de la palabra de Dios.
Yo no quiero que eso sea yo. Yo no quiero estar a la boda del Cordero y no estar vestido de la manera apropiada. Entonces hoy vamos a ver la obra del Espíritu en la regeneración. Y voy a usé este pasaje para traer a tu atención algo. Tú quieres estar preparado y tú quieres estar en esa boda vestido de la manera apropiada. Y yo puedo garantizar que si el Espíritu ha regenerado tu vida, entonces tú vas a estar vestido de la manera apropiada para la boda. Entonces, ¿están listos? Vamos a ver la regeneración. Y no quiero que pasen toda la noche pensando qué es la regeneración. Entonces hay que dar una definición. John MacArthur dice, la regeneración es el acto soberano de Dios por el Espíritu Santo y por medio del Evangelio predicado, mediante el cual Él imparte instantáneamente vida espiritual a un pecador, sacándolo de la muerte espiritual y llevándolo a la vida espiritual. Otra vez. La regeneración es el acto soberano de Dios por el Espíritu Santo y por medio del Evangelio predicado, mediante el cual Él imparte instantáneamente vida espiritual a un pecador, sacándolo de la muerte espiritual y llevándolo a la vida espiritual. Dicho de otra manera, estas son mis palabras. La regeneración es el acto de Dios por el cual Él nos cambia para que podamos responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo trabaja, obra, Espíritu Santo, obra regeneración. Ese es el tema que tenemos delante de nosotros. Ahora, vengan conmigo al libro de Tito, Tito capítulo 3. Pablo dice mucho sobre la regeneración y esta es la única vez donde la palabra regeneración se puede encontrar en la palabra con ese significado. Entonces, en el contexto, Pablo está instruyendo a Tito sobre cómo debe instruir a los creyentes en Creta. Él les dice de la manera que deberían de vivir en el capítulo 2. Pablo se enfoca en cómo la iglesia en Creta debe relacionarse internamente. Y en el capítulo 3, pero en el capítulo 3, donde retomamos, Pablo está instruyendo a la iglesia sobre cómo relacionarse con los de afuera, las autoridades, el gobierno. Ese es el contexto que que podemos entender. Voy a leer los versículos 1 al 8 de Tito capítulo 3. Pablo le dice a Tito, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y las autoridades, que sean obedientes, que estén preparadas para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda la consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo estábamos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleitos y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecidos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabras fieles está. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buena obra. Esas cosas son buenas y útiles con los hombres. Esas son las palabras de Pablo para la iglesia.
Entonces vamos a ver específicamente el versículo 3 al 6. Es donde Pablo habla específicamente sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver dos recordatorios acerca de la regeneración que motivan la oración y el evangelismo del creyente. Dos recordatorios acerca de la regeneración que motivan la adoración, la oración y el evangelio del creyente. Primero, el primer recordatorio lo vemos en el versículo 3 y es: todo pecador necesita regeneración. Todo pecador necesita regeneración. Para apreciar cuán maravillosa es la regeneración, primero necesitamos recordar quiénes éramos sin ella. Es necesario saber cómo éramos antes de que el Señor transformó nuestros corazones, esa condición natural. Y lo necesitamos para entender la regeneración. Voy a leer el versículo 3 de nuevo. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleitos y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Vamos a ver cada una de esas descripciones en detalle. Y vamos a ver estos caracteres que se ven y ejemplos en el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a tener mejor idea. Entonces, si no se preocupe si no se puede recordar de las figuras del Antiguo Testamento que vamos a discutir, porque algunos son no comunes. Pero primero, antes de todo, yo quiero que pienses en ti mismo. Este pasaje no es de otras personas, se trata de ti. Escucha por tu persona. Nosotros también, en otro tiempo éramos necios. Ah, Éramos insensatos. Ser insensato es seguir nuestro propio entendimiento y rechazar el consejo de los que nos rodean. Como Nabal, quien no quiso escuchar a nadie y terminó pagando con su vida. Nosotros también rechazábamos la sabiduría porque nuestros ojos estaban puestos en nuestros propios deseos. Éramos desobedientes, estábamos lejos de tener un corazón sumiso, ni que siquiera hacíamos lo que requería de nosotros, como Caín, quien se entregó al pecado en lugar de dominarlo. Estábamos extraviados, éramos guiados por nuestros propios deseos y por el diablo. Pensábamos que éramos libres y sabios, pero en realidad estábamos engañados y éramos necios. Como Eva, cuando Satanás en complicidad con sus deseos la llevó al extravio. Éramos esclavos de delitos y placeres diversos. No solo hacíamos lo que queríamos, no estábamos libres, estábamos esclavizados. Los deseos naturales de control, satisfacción o poder nos dominaban, sin deseo ni capacidad de resistirlo. No teníamos ninguna habilidad para hacerlo bien. Piensa el hombre, el joven simple de Proverbios 7, quien se engaña. Él se engaña pensando que solo va caminando, pero marcha directamente al matador y termina atrapado por la mujer extraña.
Vivíamos en malicia e envidias. Dedicábamos nuestra vida al todo tipo de maldad, de la cual somos llamados a ser ignorantes. Codiciábamos las posesiones de nuestro prójimo, como Acab, quien deseó la propiedad de su vecino y estuvo dispuesto a pecar para obtenerla. Éramos aborrecibles. Algunas tradiciones dicen odiados, en el sentido de ser dignos del odio de otros. Otros dicen aborrecibles o detestables. Si nos hubiéramos visto correctamente, nos habríamos sentido desgustados de nosotros mismos. Am, y esa es lo que nos lleva a la vida. Somos llamados a amar a Dios y a nuestro prójimo, pero donde estábamos en nuestra naturaleza, éramos aborrecibles. Nos odiábamos unos a otros. Este conduce a todo lo anterior, como Satanás, quien odia a todos y para quien toda relación es simplemente un medio para lograr sus propósitos finales. Nuestra naturaleza entera estaba corrompida. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestra manera de pensar, nuestra libertad para hacer el bien, nuestras relaciones, cada parte de nosotros había sido corrompido por el pecado. Y Pablo está describiendo la naturaleza de los peores villanos de la escritura. Jezabel y Judas, Amén y Herodes. Está describiendo la naturaleza de algunos de los peores villanos de la historia: Hitler y Stalin y Jeffrey Dahmer y Ted Bundy. Pero también está describiendo la naturaleza con la que tú naciste. ¿O eres así ahora o eras así antes? ¿Rechazas lo que dice la palabra? Cristianos no rechazan lo que dice la palabra. Los cristianos dicen sí, eso era lo que era antes de Cristo. Cristianos reconocen que aunque no matamos a tantas personas como Stalin, es porque no tuvimos am, la oportunidad y el Señor puso un límite. Estas personas, quien Pablo describe a Tito para que él ministre, son los que da la descripción. Ahora, miren el versículo 3. Es interesante, Pablo se incluye a sí mismo y a Tito en esta descripción porque nosotros también. Pablo se incluye, Pablo, el judío, el fariseo, el hombre que en cuanto a la justicia de la ley era irreprensible. Así describe Pablo quién era él. Esto es lo que eres por ti mismo. Esto es lo que Dios pensaba de ti. Esto es lo que la escritura dice de ti. Esto es lo que realmente eres. ¿Alguna vez has declarado culpable de estos cargos? ¿Lo admites o tienes una perspectiva diferente? Porque estás culpable. La salvación viene por medio del Señor. ¿Otra vez admites tu culpa o tienes diferente perspectiva? ¿Cómo describes quién eras antes de Cristo?
¿Lo has olvidado? Si ha pasado bastante tiempo y ya no te acuerdas. Pablo está llamando a Tito a dar recordatorios. No olvides quién eras, porque si lo olvidas no apreciarás quién te cambió. Tú eres así o eras así. Esas son las únicas dos opciones. Necesitamos más de esto. ¿Crecemos en santificación y queremos ser más como Cristo? Y algunas veces eso puede aumentar, am, nos puede aumentar en conocimiento, pero tenemos que tener ese entendimiento de quién éramos antes. Necesitamos pensar y hablar honestamente acerca de quiénes éramos realmente. Tu historia es yo estoy bien y siempre he estado bien. Hubo un pequeño tropiezo en algún momento, pero estoy bien. Si esa es tu historia, no estás diciendo la verdad. Y si tu historia como cristiano es yo siempre he estado bien, nadie es animado por eso. No tienes capacidad de ministrar correctamente porque estás en desacuerdo con la palabra de Dios. Mira el versículo 3. Esto debería describir lo que eres. Éramos necios, desobedientes, extraviadores, extraviados, esclavos de deleitos y placeres. No importa quién eras, pero el versículo 3 te deberías de ver ahí, aunque tú seas salvo, aunque el Señor te salvó cuando eras niño. Aun si fuiste salvo desde niño, tú eras todo esto. Si tu historia es que eras sabio, obediente, perceptivo, si eras amable a todos los que conocías, y luego Jesús te salvó, entonces, ¿de qué te salvó? Si esa es tu historia, este pasaje nunca ha oído hablar de ti. A menos que tomas la palabra extraviados y la aplicas a tu misma, a tu estado actual. Todos éramos así. Todos éramos indignos de entrar a esa fiesta de bodas. El cristiano, el cristiano cuya historia es yo soy el primero de los pecadores, les ahorraré algunos detalles, pero yo era malvado hasta el día de hoy. Me asombro de que Dios haya tenido misericordia de mí. Supongo que eso demuestra que Él puede perdonar a cualquiera. Si cuentas esa historia en las aguas de bautismo y sigues contando esa historia por el resto de tu vida, sin atributo a ti mismo, sin atribuirte a ti mismo la obra que Dios hizo en ti, serás de ánimo para todos, y glorificarás a Dios que te cambió. Todos éramos así. Pablo, Tito, los cretenses, tú, yo, Pastor Daron, Noé, Moisés, David, Elías, Daniel, Esdras, Adán. No era así al principio, pero cayó y luego así era. Todo, todos necesitamos el cambio que ahora vamos a considerar. Todos éramos, todos éramos de esa manera, pero Dios nos cambió. Ahora vemos que cada pecador necesita la regeneración y el segundo punto es este. Esta es la buena noticia. Dios regenera a pecadores por medio del Espíritu. Cada persona lo necesita y Dios lo da. Esa es las buenas noticias. Este es el punto de giro. Aquí apartamos nuestra atención
de las generaciones malas, ahora vamos a ver las buenas generaciones. Hay que ver, leamos el versículo 4 y 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Este texto nos enseña varias cosas que logra la regeneración, la base de la regeneración. Cuando ocurre la regeneración, ¿quién realiza la regeneración? En medio de la regeneración, usaremos estas preguntas para desarrollar el texto. El versículo 3 nos dice quién éramos. El versículo 4 ahora introduce una ocasión de cambio y el versículo 5 nos dice qué sucedió. Regeneración logra la salvación. Es necesario. Nadie es salvo sin la regeneración. La regeneración logra la salvación. Él nos salvó. Ese es el versículo 5. Él nos salvó, el Padre nos salvó. Él no nos dio la opción, la posibilidad de vida. Él nos dio vida. No fue una opción ir al cielo. Él es el que obra en nuestras vidas. Qué gracia sin mérito. Considera quién eras antes de que Dios te salvó. Y vas a ver que Dios es misericordioso. ¿Merecíamos la ira de Dios y recibimos su salvación? ¿Quién es el que hace esta obra? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que regenera? El versículo 5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que vino por medio de Jesús. La Trinidad está involucrada en nuestra salvación. Él nos salvó. ¿Sobre cuál base hizo esto Dios? Sabíamos quién éramos. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Primero, en el versículo 5, Pablo va a rechazar una base falsa. No es por medio de obras. Otra vez dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y él siempre hace esto porque algunas veces nosotros pensamos que es por lo que nosotros hacemos. Pero Pablo siempre que da el evangelio, él dice, no por obras de nosotros. Porque siempre queremos tener una parte en la salvación de Dios. Dios no nos salvó por medio de nuestras obras. No tenemos buenas obras. Tu regeneración no fue ayudado por cualquier cosa que has hecho. Tu esfuerzo en ser justo no es nada. Toda nuestra justicia, autojusticia, no es nada. Toda salvación viene por medio de la regeneración. Tu testimonio era que caíste en pecado y después te salvaste. Esa no es un testimonio de un cristiano. Esa es de la manera que llegas a la boda con la ropa inapropiada para el evento.
Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Nuestra salvación no es el resultado de obras. Entonces, ¿de qué es el resultado? El versículo 5, Él nos salvó conforme a su misericordia. La regeneración es una obra unilateral de Dios. No es una alley-oop, es una clavada. Y tú eres el balón. Tú eres afectado por la obra, pero no eres la causa de la obra. Nada de esto ocurre en contra de nuestra voluntad. Todo aquel que recibe una nueva naturaleza se goza de ser salvado de la destrucción eterna. Para cada ser humano, la, para todo ser humano hay respuestas naturales. Si le golpeas la rodilla, la pierna se mueve. De la misma manera, la respuesta natural de alguien que ha sido regenerado es arrepentirse y poner su fe en Cristo. La base de la regeneración es únicamente la misericordia de Dios. Y cuando Dios cambia nuestra naturaleza, hay arrepentimiento y hay fe. Tenemos nuevos ojos para ver la verdad. Ya no amamos el pecado, lo odiamos. ¿Cuál es el medio en el que nos cambió? Él nos salvó por medio de su misericordia. Um, Dios el Padre nos salva sobre la base de su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. El Espíritu nos regenera. Um, Fuimos ahora hecho el templo de Dios. Pero ¿por qué se llama lavamiento? Porque Dios siempre ha usado la imagen del lavamiento para representar la limpieza que necesitamos. Ezequiel 36:25 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpio de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. San Juan 3:5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este lavamiento no se refiere simplemente a la remoción del pecado de nuestra cuenta. am, Eso se le llama la justificación. Eso es a lo último cuando Dios declara que somos declarados justos y nos salva del pecado. El lavamiento es cuando Dios cambia nuestro interior. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cuándo ocurre la regeneración? El versículo 4 dice que todo esto ocurrió cuando apareció la bondad de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Nuestra primera suposición probablemente sería Navidad, la encarnación. Nuestra segunda suposición quizás sería la Pascua, la expiación cuando Cristo murió por nuestros pecados. Pero cuando se nos acaban las suposiciones y los días festivales, volvemos al texto y leemos versículo 5. Esto, Él nos salvó no por obras de justicia y que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La bondad de Dios apareció cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ti.
No ocurrió en un día festivo, ocurrió en tu día de nacimiento, tu día de nacimiento espiritual. El día en que eh, es increíble, en tu día de nacimiento espiritual, Dios hizo lo que había prometido desde Ezequiel 36. Tomó el corazón de piedra con el que naciste, ese corazón que te guiaba a todas las cosas descritas en Tito 3:3. Tomó ese corazón de piedra y lo quitó, lo reemplazó con un corazón de carne. Todo esto en el versículo 3 fue en el pasado. Eso ya no es tu naturaleza. Ha cambiado y ha cambiado por medio de Dios. Eso era tu pasado, pero no es tu futuro. Si estás en Cristo. Hubo un día cuando estabas bajo la palabra y Dios se regeneró tu corazón am, por medio del Espíritu Santo y quizás no sabes cuándo sucedió, pero sí sucedió. Y sucedió en un instante. Tu primer nacimiento tomó bastante tiempo, mucho tiempo. Y yo creo que muchos estarían de acuerdo. Pero el nacimiento espiritual sucede en un instante. Nadie es parcialmente regenerado. ¿Eres regenerado o no eres regenerado? Y sucede en un instante. Y también nos ayuda a considerar de qué manera se conecta la regeneración con otros aspectos de la salvación. Cómo se relaciona con la fe, con el arrepentimiento, con la justificación. Entonces te voy a decir lo que sucede en la salvación antes de la regeneración. Y esa es la elección. La elección sucede antes de la fundación del mundo. Ese es bastante tiempo. La regeneración comienza y es parte de la salvación que sucede en tu vida. La regeneración viene después de la elección, mucho tiempo después. Viene antes de la justificación. Entonces, necesito decir que la, la regeneración y la regeneración, todos los aspectos suceden al mismo tiempo. Am, y es importante saber esto, pero hay una orden. La regeneración, la conversión y la justificación suceden al mismo tiempo, pero en diferentes órdenes. El Espíritu Santo nos regenera y nosotros tenemos una nueva naturaleza en ese momento. Vemos nuestros pecados y lo odiamos. Vemos nuestro pecado, confesamos de nuestros pecados y ponemos todo al lado de lo que teníamos y venimos hacia nuestro Señor, sabiendo que Él es el único que da salvación. Y basado a a esa fe, basada a esa confianza en nuestro Salvador, Dios declara que somos justificados. Y esa es la justificación. Todo sucede en el mismo tiempo, la conversión, la regeneración, la justificación, pero hay una orden en eso. Regeneración, fe y arrepentimiento y justificación. Entonces, ahora que nos acercamos al fin, no, quiero dar una palabra de advertencia. He mencionado que uno no puede ser salvo sin la regeneración, pero no es la salvación, no es todo, es separado. La expiación se vuelve importante. Necesitamos los oídos para escuchar y
Sin la expiación, la única cosa que miraría sería su pecado. Necesitamos tener la expiación. Necesitamos un Salvador que murió por nuestros pecados. Porque sin eso, el cambio del corazón no es suficiente. Pero Cristo sí ha murido por nuestros pecados. Sí ha muerto por nuestros pecados. Y nos tenemos que recordar de eso. Dios regenera al creyente por medio del Espíritu. Son recordatorios que necesitamos. Ayuda y nos motiva a la adoración en nuestra oración. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta sabiendo todo esto? Considera lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Es adoración? ¿Es recordar que esto es lo que éramos? Yo merecía la ira de Dios y la muerte, y Dios me salvó y me dio vida espiritual. Agradecimiento, adoración es nuestra única respuesta para considerar. Ok, he dicho que también va a motivar nuestra oración. Yo sé que tienes personas que quieres que conozcan a Cristo, pero tú no los puedes salvar. Tú no puedes regenerar a ninguna persona. No los puedes salvar. Pero un Dios quien le encanta escuchar tus oraciones, Él lo puede hacer. Y tenemos que estar orando por los que queremos que sean salvos, nuestros papás, nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hermanos y familiares, por nuestros vecinos y y los trabajadores con quien trabajamos. Él ama, um, s- Él ama salvar a los pecadores y tenemos que orar por eso. Esta doctrina motiva nuestra oración y también motiva nuestro evangelismo. ¿Por qué? Porque Dios no regenera en ah, Él no regenera separada de la palabra, Él regenera conforme a su palabra. Tenemos que poner a las personas bajo la palabra y invitarlos a la iglesia donde pueden escuchar la palabra de Dios. Dios puede salvar a cualquier persona. Él puede regenerar a cualquier persona que Él quiere salvar. Pero es en concordancia con su palabra. Si queremos que la salvación vaya adelante, tenemos que dar la palabra. Y a lo último, una palabra para el pecador. Esto puede ser los jóvenes, los ancianos. Hay una tentación, creo, y creo que es lógico para ver esto y decir, ok, si Dios es el que va a regenerar, yo no puedo hacer nada, yo no puedo causar que algo suceda, entonces solo va a seguir en mi pecado. Yo solo voy a seguir haciendo eso hasta el que el Señor me pare. Y eso es una respuesta mala, es una respuesta que no es bíblico. Ninguna parte en la palabra dice espera hasta que Dios te salve. No le digas a tus hijos que espera que Dios te salve. Considera Hechos capítulo 8, donde podemos ver a Simón y él está en la iglesia, pero vemos que él está cerca de la iglesia, pero él no es salvo. ¿Y qué le dice Pedro
el apóstol él le dice, arrepiéntete de tus pecados. Ese es el llamado al pecador. El pecador se tiene que arrepentir. Llama al pecador que se arrepienta. El Señor llama a todas las personas al arrepentimiento y Él puede regenerar y lo hace para su honra y su gloria. Hay que orar. Señor, estamos sorprendidos constantemente de la misericordia que nos das que no merecemos. Gracias por la salvación. Oramos que puedas salvar a los que amamos, a los pecadores. En el nombre de Jesús, amén.